Bueno, aquí por último tenemos el último ejercicio de la ayudantía, que es el ejercicio 3, en el que me dicen una cuña o un triángulo o un plano inclinado, como pueden ver en la figura, de ángulo θ con respecto a la horizontal, se mueve sobre una superficie horizontal con aceleración constante A conocida. Un bloque de masa m descansa sobre la cuña y está atado por una cuerda, tal como muestra la figura. No existe roce entre la cuña y el bloque. Así que acá abajo, antes de meternos en las preguntas, podemos ver el sistema que tenemos, es decir, tenemos una cuña o un triángulo o un plano inclinado que se mueve con una aceleración A constante horizontalmente hacia la derecha y que además tiene una masa m encima de ella, ¿sí? Y que esta masa m está unida mediante una cuerda a la cuña, ¿ya? Y además me dicen que no hay roce. En la parte A me dicen realiza el DCL del bloque y escriba las ecuaciones de movimiento. En la parte B me piden calcular la tensión de la cuerda y la normal sobre el bloque. Y en la parte C calcule el valor de A sub m, es decir, el valor de la aceleración, para el cual el bloque se despega de la cuña. ¿Sí? Me están preguntando qué valor tiene que tener la aceleración A para que el bloque se despegue. Entonces partimos con la parte A. ¿Ya? Revise el DCL y escriba las ecuaciones. Entonces, es bastante simple. Agarramos esto y hacemos el DCL de la masa M que tenemos en el problema. Vamos a tener vamos a tener un peso mg hacia abajo, ¿sí? Vamos a tener una tensión hacia arriba, hacia la derecha, porque ahí es donde va la cuerda, y nuevamente vamos a tener una normal, porque sabemos una normal hacia arriba y hacia la izquierda, y tiene esa dirección porque sabemos que tiene que ir perpendicular a la superficie de contacto. Es decir, si es que dibujamos acá el plano, o la cuña, en este caso iría de esta forma acá, y por lo tanto la normal tiene que ir perpendicular a la superficie de contacto. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el DCL. ¿Ya? Y si lo vemos de una forma más analítica, ¿sí? Podemos ver que el DCL va a ser de esta forma, ¿sí? Aquí el eje X yo lo voy a considerar horizontal y el eje Y lo voy a considerar vertical. Si se dan cuenta, es un DCL muy parecido al del ejercicio 2, pero en este caso yo cambié los ejes, ¿sí? En este caso yo no puse los ejes girados. ¿Por qué no los puse? Porque efectivamente yo sé que la aceleración de todo el sistema va hacia la derecha. Tanto la cuña como el bloque de masa M, todo se está moviendo hacia la derecha. Entonces, lo que yo hago es coincidir el eje X, ¿sí? Con la aceleración A. ¿Ya? Entonces voy a tener que el peso mg va hacia abajo, va a estar netamente en el eje Y, y que la tensión va a tener un ángulo con respecto a la horizontal, que va a ser θ, ya que eso es bastante simple de ver, porque es lo que me dan en el ejercicio, que va a ser prácticamente el ángulo de inclinación de la cuña. Y a su vez, aplicando, bueno, geometría, podemos ver que la normal va a tener un ángulo también de θ, pero este ángulo va a ser un ángulo de θ con respecto a la vertical. Sí, es decir, podemos ver que este ángulo va a ser θ, y como este ángulo es θ, este ángulo de acá también tiene que ser θ. Sí, es solamente una relación de ángulos. Entonces, ahora podemos calcular directamente cuál va a ser las ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Aquí a la izquierda tenemos el dibujo un poco más analítico, ¿sí? Y vamos a hacer las ecuaciones de M. Entonces, vamos a partir con la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿ya? Si se dan cuenta acá, lo que vamos a tener que hacer es sacar la componente en el eje X de tanto de la normal como de la tensión, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es dibujar cuál va a ser esta componente. ¿Sí? Lo vamos a dibujar en este caso en azul. Podemos ver que la componente en el eje X va a ser de la tensión, va a ser hasta este punto de acá. ¿Sí? Es decir, si lo dibujamos un poco mejor acá, toda la componente en el eje X de la tensión va a ser eso, hasta ahí. ¿Ya? Y a su vez, la componente en el eje X de la normal, que lo vamos a dibujar en este caso con color verde, ¿sí? Va a ser esta componente que podrán ver acá ustedes, ¿sí? Que, para dejar con un verde más oscuro, que va a ser esta componente que vamos a tirar hacia abajo, ¿sí? Y por lo tanto, toda su componente va a ser toda esta cuestión de que se está dibujando con verde hacia la izquierda. Es decir, necesitamos calcular esas componentes. ¿Y cómo calculamos esas componentes? Bueno, lo hacemos solamente con trigonometría.
¿sí? Entonces podemos ver que la componente en el eje X de la tensión, ¿sí? Que va a ser esta fuerza de acá, lo sacamos con el coseno de teta. Es decir, que esta componente, que va a ser lo que está marcado en azul, va a ser t coseno de teta, y a su vez que la componente que está marcada en verde de la normal va a ser n seno de teta. Y como apunta hacia la izquierda, la ponemos negativa. Es decir, la sumatoria de fuerzas en el eje X para la masa m va a ser t coseno de teta menos n seno de teta, y todo eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración, que en este caso le pusimos como nombre ecuación número 1. Luego hacemos exactamente el mismo análisis, pero en este caso para el eje Y. ¿Sí? Calculamos las componentes en el eje Y de cada fuerza, es decir, ahora en azul se va a ver dibujada cuál va a ser la componente en el eje Y de la tensión, va a ser hasta este punto de acá, ¿sí? Donde se puso ahí, y con verde le vamos a poner cuál va a ser la componente en el eje Y de la normal, ¿ya? Y todas esas componentes en el eje Y las calculamos nuevamente a pura trigonometría. Es decir, para calcular la componente en el eje Y de la tensión, que es lo que estoy marcando ahora mismo, que llega hasta el punto, desde el origen hasta el punto, hasta esta línea punteada azul, va a ser t por el seno de teta. Y va a ser positivo porque va hacia arriba. Y luego la componente en el eje Y de la normal, que va a ser desde el origen hasta la línea puntada verde, que es lo que se está marcando ahora con el puntero, va a ser positivo porque va hacia arriba y va a ser n coseno de teta. Y a su vez tenemos que el peso también está netamente en el eje Y. Así que lo ponemos como menos mg, menos porque va hacia abajo. Finalmente, toda la sumatoria de fuerza, que va a ser t seno de teta más n coseno de teta menos mg, lo igualamos a 0. Y bueno, lo igualamos a 0 prácticamente porque en el eje Y, en este caso, el bloque no se está moviendo, ¿sí? El bloque solamente se está moviendo en el eje X. ¿Ya? Por lo tanto, no hay aceleración en el eje Y. Y en base a esto, establecemos que la tensión por el seno de teta más n coseno de teta tiene que ser igual a la masa multiplicada por g, y esta va a ser nuestra ecuación 2. Entonces, ahora en la parte B, me pedían calcular el DCL y las ecuaciones, y ahora me piden calcular la tensión de la cuerda y la normal sobre el bloque, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer para esto es considerar las ecuaciones que calculamos recién, ¿ya? Vamos a tener la ecuación 1, que es la que está escrita acá arriba, ¿sí? Y la ecuación 2, que es esta ecuación que está acá abajo, ¿ya? Que van a ser estas dos ecuaciones que tenemos acá, que es las que recién calculamos, ¿ya? Entonces, vamos a proceder primero para calcular la tensión. Lo que vamos a hacer para calcular la tensión es agarrar la ecuación 1, ¿sí? La multiplicamos toda la ecuación por el coseno de teta, y luego la vamos a sumar la ecuación 2, ¿sí? Multiplicada por el seno de teta. Muchos de ustedes me pueden preguntar por qué la estáis sumando y multiplicando por coseno de teta. Aquí está la respuesta. Fíjense, nos va a quedar esto si es que nosotros hacemos esta operación, es decir, la ecuación 1 multiplicada por el coseno de teta más la ecuación 2 por el seno de teta, me va a quedar t por coseno de teta al cuadrado, ¿sí? Que va a ser, síganme con el puntero, acá va a ser t coseno de teta multiplicado por coseno de teta, me da t coseno cuadrado de teta. Después me va a quedar menos n seno de teta multiplicado por el coseno de teta, que lo pueden ver acá. Luego paso a la ecuación 2, que va a ser t seno de teta multiplicado por el seno de teta, me va a dar acá t seno cuadrado de teta. Luego me va a quedar n por el coseno de teta multiplicado por el seno de teta, ¿sí? Y esto va a ser igual a la masa por aceleración, que va a ser de la ecuación 1 multiplicado por el coseno de teta, más la masa por g, que va a ser de la ecuación 2 multiplicado por el seno de teta. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Prácticamente la idea de haber hecho esto es que, si se dan cuenta acá, esta componente de la normal se me cancela, ¿sí? Es decir, menos n seno de teta por el coseno de teta más n coseno de teta. Seno de teta es 0, ¿sí? Entonces, tal como podemos ver acá, me va a quedar que la tensión T, ¿sí? Factoricé T, factor de seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, tiene que ser igual, acá factorizamos por m,
y me tiene que dar igual a m factor de a coseno de teta más g seno de teta. Y nosotros sabemos por trigonometría que el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta es igual a 1. Así que nos da que la tensión va a ser igual a la masa multiplicado por a coseno de teta más g seno de teta. Así que ahí ya tenemos cuál va a ser el valor de la tensión. Luego vamos a hacer exactamente, o sea, no exactamente lo mismo, pero vamos a hacer un procedimiento muy parecido, pero en este caso va a ser para la normal, para poder calcular la normal. Tenemos nuevamente las ecuaciones que teníamos delante y la operación que vamos a hacer es la siguiente. Es decir, vamos a agarrar la ecuación 2, ¿sí? La vamos a multiplicar por el coseno de teta y la ecuación 1 le vamos a restar la ecuación 1 multiplicada por el seno de teta. Porque de esta forma se nos van a ir la componente de la tensión y nos va a quedar solamente la normal. Es decir, nos queda lo siguiente. Nos queda, esto va a ser, vamos a ver primero por la ecuación 2. ¿Sí? T seno de teta, que esto es de la ecuación 2 multiplicado por el coseno de teta, más la normal por el coseno de teta, multiplicado por el coseno de teta, que me da n cuadrado coseno de teta, ¿sí? Todo eso es de la ecuación 2, y luego ahora vamos con la ecuación 1, ¿sí? Me va a quedar menos t coseno de teta, multiplicado por el seno de teta, más la normal por el seno cuadrado de teta, ¿sí? Y ahí, bueno, nos queda la componente todo el lado izquierdo de la ecuación. Y en el lado derecho me va a quedar mg, que es de la ecuación 2, multiplicado por el coseno de teta, y después me va a quedar ma, que es de la ecuación 1, multiplicado por menos seno de teta. Sí, aquí me va a quedar a la derecha mg por coseno de teta, menos ma, seno de teta. Y nuevamente podemos notar que en este caso se nos van las componentes, pero asociadas a las tensiones. ¿Sí? Es decir, t seno de teta, coseno de teta, menos t coseno de teta, seno de teta es 0. ¿Sí? Así que ahora procedemos, me queda m factor de seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a m factor de g coseno de teta menos a seno de teta. Y por último tenemos que n, o la normal n, tiene que ser igual a m factor de g coseno de teta menos a seno de teta. Así que ahí tenemos listo cuánto tiene que valer la normal n. Luego, en la parte última, en la C, me dice calcula el valor de la aceleración, ¿sí? Para el cual el bloque se despega de la cuña, ¿ya? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que notar que esto es un valor crítico. Me están preguntando por una situación crítica. ¿Sí? Me están preguntando por el valor de la aceleración cuando el bloque se despega. ¿Y qué pasa cuando el bloque se despega? Esto pasa. Me dice que el bloque se despegará cuando n es igual a 0. Esto es un caso crítico. Es decir, me están preguntando cuál es el valor de la aceleración para el cual no hay normal o para el cual el bloque se despega. Entonces el caso crítico va a ser que la normal es 0. Entonces agarramos el valor de la normal que calculamos recién y lo igualamos a 0. ¿Sí? Nosotros sabemos que la normal iba a ser m por g coseno de teta menos a seno de teta y todo esto lo igualamos a 0. ¿Sí? Entonces llegamos, claramente podemos ver acá que este factor de m se nos va a ir y nos va a quedar que g coseno de teta tiene que ser igual a seno de teta y por último nos da que en este caso la aceleración para que el bloque se despegue de la cuña va a tener que ser igual a g multiplicado por el coseno de teta dividido el seno de teta. Entonces eso es. Eso es la última parte del ejercicio. Espero que hayan podido entender. De nuevo, cualquier cosa me pueden contactar directamente a mi mail o cualquier duda que me pueden contactar directamente en Canvas. Y eso, ahora ya empezamos con la materia de fuerzas. Quizás no se pone tan complicado, pero es importante que entiendan cómo, lo que más me interesa es que entiendan cómo descomponer las fuerzas, que es generalmente los errores más comunes que hay en las pruebas. Entonces eso, que les vaya súper, cualquier duda me escriben, que estén bien.